De nuevo te doy mi más cordial bienvenida aquí, a tu casa, a este programa Diálogos Nueva Espiritualidad dentro del portal Espíritu Sofía. Un programa que, como sabes, está abierto a la conciencia, a la espiritualidad, al crecimiento personal, al bienestar emocional. Un programa para ti, para que junto con los invitados que en cada programa van desfilando por aquí, Diálogos Nueva Espiritualidad, te van a ir aportando claves, técnicas, herramientas para tu crecimiento y bienestar personal, emocional y espiritual. Y en esta ocasión tenemos primero a un ser humano muy importante, un auténtico maestro, aunque a él no le gusta que se empleen con él esta palabra, una persona que desde el año 1971, fijaros, el milenio, el siglo anterior, dio forma a un centro, que es un centro que ha sido puntal y referencia, como es Sadak, para todo el campo del yoga, del orientalismo, desde Madrid, para toda España y para el mundo, pues son miles y miles y miles de alumnos que nuestro protagonista, que ya le estáis viendo y le conocéis de sobra, Ramiro Calle, ha tenido a bien impartir esas enseñanzas para el bienestar personal, para lograr la paz interior. Solamente con decir Ramiro Calle bastaría. Su amplio currículum profesional es, como decía, muy amplio, enorme. Profesor de yoga, pionero en España y en Europa en el campo del yoga, del orientalismo, en el campo de las teorías de la psicología, de las psicoterapias, también que tienen que ver y ayudar al ser humano. Y por eso es una realidad maravillosa y un escritor enormemente fecundo. Yo no sé la cantidad de libros, mucho más de 200, que ya Ramiro Calle ha publicado. Y sobre todo, una persona que está en activo, que está todavía dando sus clases de yoga, que está participando sobre todo y especialmente a través de esta maravillosa ventana que tenemos, como supone Internet, como supone este mundo de las grabaciones, en montón de eventos, de jornadas y de conferencias impartiendo esa sabiduría. Ramiro, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Diálogos Nueva Espiritualidad. Hola Federico, me alegra especialmente, como sabes, estar contigo. Tenemos muchos vínculos de amistad, de cariño, de haber trabajado tanto tiempo juntos con Miguel Ángel, mi amado hermano, en la radio, de haber hecho durante tantos años la única tertulia humanista que ha habido en nuestro país. Y por eso, por mucho más, pues estoy muy feliz de poder efectivamente tener este encuentro contigo y que hablemos de todo aquello que tú creas conveniente. Te felicito por tus últimos libros, porque estás escribiendo y publicando últimamente mucho y porque siempre de alguna forma estás siguiendo ese que ha sido tu leitmotiv de vida, tu motivación existencial, que es la búsqueda interior y poder compartir y difundir con los demás. Pues la verdad te agradezco, sí, recuerdo muchísimo, muchísimo. Es dado el día que no recuerdo a nuestro querido Miguel Ángel, tu hermano carnal, biológico y para mí un hermano espiritual. Y la verdad, en ese sentido, fíjate, hablas de un tema muy interesante, la búsqueda. Y a mí, recuerdo uno de entre toda la amplia bibliografía que tú tienes escrita de libros, hay un libro que siempre me impactó, que es del año 97. Bueno, el primero, ha habido otros dos que han seguido, ha habido reediciones, que es El Fakir. Un libro que a mí todavía conservo con tu dedicatoria especial y lo tengo enormemente trabajado, subrayado, marcado, ¿no? Y ya que hablamos sobre un tema tan interesante como es la búsqueda, curiosamente, en la página 212 de tu libro El Fakir, dice lo siguiente, uno de tus personajes: Suret, ¿por qué busca la gente? Le pregunté esa noche. Me refiero a aquellas personas que son buscadoras. En la base de todo está el sufrimiento, dijo. El ser viviente sufre. El sufrimiento es inherente a la vida, pero el ser humano sufre más porque con su mente torpe añade sufrimiento al sufrimiento. La mente ofuscada multiplica la desdicha innecesaria.
Ramiro, hoy es evidente que en nuestra cultura opulente, aparentemente del bienestar, el sufrimiento es más que evidente. La cantidad de personas que tienen que tomar psicofármacos, ansiolíticos, estrés, ansiedad, depresión, es enorme. ¿Cómo se puede ayudar a este tipo de personas? Sí. ¿Qué salidas hay? Mira, querido Federico, podríamos decir que hay tres tipos de sufrimiento. Ujú, El sufrimiento inherente a la vida, que es inevitable. Hay que aprender a aceptarlo y aprender de él para progresar y evolucionar espiritualmente. Luego está el sufrimiento que genera nuestra mente neurótica, añadiendo siempre dolor al dolor, malestar al malestar. Ese es el sufrimiento que deriva de una mente desordenada, discapacitada. Pero luego está, Federico, el más imperdonable, inexcusable de los sufrimientos, que es el que por culpa de esta mente neurótica ujú, ofuscada, estamos causando a criaturas inocentes, a niños o mujeres o al planeta y por supuesto al reino animal, que lo que hacemos y hemos hecho con los animales es realmente una situación inaceptable y desesperante. ¿Cómo hemos masacrado a nuestros queridos compañeros los animales? Y ujú, todo ello es porque en lugar de tener una mente clara, compasiva, lúcida, tenemos una mente ofuscada, llena de avidez, gobernada por el odio, los celos, la envidia, y de una mente así solo puede surgir más y más sufrimiento. Como me decía un maestro de budismo en Londres, ¿acaso las cosas no son ya lo suficientemente tristes para que les añadamos nuestra tristeza? Pero así somos de ignorantes y ujú. de necios. La verdad es que la ignorancia, que es esa falta de conocimiento, ya no vamos a hablar de sabiduría, evidentemente, qué bien afirmabas ese primer punto, que a mí es uno de los, yo considero a Siddhartha Gautama Buda. Algún día, si te parece, haremos una entrevista en profundidad sobre el Buda, recordando algunas otras que hemos hecho en otros diferentes medios años A, pero esa frase tan maravillosa que decía, que tú repites mucho y la plasmas en tus libros: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? A ese primer punto que hablabas de la vida, el pensamiento. Últimamente, en los últimos años, estoy viendo, observando con personas, con amigos, con profesionales de campos diferentes, que hablan del presente, del aquí y ahora, del presente, del pensamiento, ¿no? Y en uno de en este libro, el Fakir, siguiendo la línea, en la página 195, dices: siéntate y escúchame. Tú eres un aprendiz. Hay que ser constante en el aprendizaje y no dejarse influir por el pensamiento de si se hace bien o mal. Vive la sensación y no te pierdas en la idea. Espera lo que ocurre a cada momento. Actúa renunciando a cualquier logro. Qué importante es el pensamiento, ese pensamiento que sea sano, no esa mente ofuscada, y quizás esa no debidamente bien interpretada idea de vivir en el presente, Ramiro. ¿Cómo podemos conjugar esto? Porque hay muchas personas que tienen verdaderos, se angustian con el tema. Presente, Sí, presente, presente, presente. exacto. Decir antes que nada que tú tienes un hermoso y sugerente libro sobre Buda y Jesús. Que tú prologaste, además, sí, Claro, y con todo cariño. te tomo la palabra y me encantaría hacer un espacio sobre Buda. He sacado Mm, hace unos meses un libro que se llama La sonrisa de Buda, de Buda, sí. aunque todo el mundo habla de él y nadie le sigue. Qué importante el Mm, subtítulo, aunque todo el mundo habla de él y nadie lamentablemente le sigue. Pero sí, tenemos que hacer efectivamente un espacio a fondo sobre Buda, que sin duda fue el hombre más claro, más lúcido de su época. El pensamiento ujú, es esencial. Una cosa es el pensamiento ávido, otra cosa es el pensamiento generoso.
Una cosa es el pensamiento intransigente, otra el pensamiento tolerante. Con razón, ya en el yoga más antiguo se dice, así como pensamos, así somos, o también se nos dice, somos el resultado de nuestros pensamientos. Por eso, qué importante, Federico, es aprender a pensar, por un lado, pero algo más esencial, aprender a dejar de pensar. Cuando Descartes dijo, pienso, luego existo, a mí me gusta decir, cuando no pienso, existo mucho más, porque el pensamiento a veces es una interferencia entre el observador y lo observado, entre el que vive y lo vivido. Pero yendo ahora a esta moda del mindfulness, de la atención, de decirle a todo el mundo, estate atento, pero no le damos los medios para que aprendan a estar atentos, tengo que decir que muchas veces esa obsesión por estar atentos hace que no estemos atentos, en lo que podríamos llamar el efecto paradójico, como en los medicamentos. Pero además, no basta con decir quiero estar atento, como sabes, Federico, para lograr estar atento. Tenemos que entrenarnos. Y ese entrenamiento es lo que llamamos la meditación, la concentración, las técnicas de visualización. Hoy se le dice a todo el mundo, estate atento, pero no se le dice cómo. Es una moda más y una moda más a veces perversa, porque mucha atención, pero no se pone el énfasis en los dos grandes compañeros de la atención. Uno es la ética genuina o virtud y la otra es la sabiduría. Muy atento está un terrorista, muy atento está un kamikaze, un verdugo, un ladrón. La atención por sí misma es insuficiente. La atención es para desarrollar un estado de mayor lucidez, penetratividad, comprensión en la mente. Tiene que apoyarse siempre en la virtud o ética genuina y en el cultivo del entendimiento correcto, sabiduría. Pero eso de estar atento por estar atento no sirve para nada. Comparto, por eso te lo quería que tú Me también lo alegro. manifestaras, porque lo estamos observando en los últimos años, que hay una corriente de verdad que a muchas personas le están llevando a una ofuscación. Y porque, claro, tanta angustia. Y es todo lo contrario. Tenemos que deshacer nudos. Tú lo has explicado muy bien. Fíjate, hay un punto muy interesante que evidentemente no podemos dejar de pasar en esta entrevista. Lo has hecho una referencia hace breves instantes cómo es la meditación. Tú que eres una persona que llevas meditando toda tu vida y enseñando a meditar y ayudando a que las personas, guiándolas, llevándolas, compartiendo con ellas, el campo de las meditaciones para mí es fundamental, es esencial. Yo medito todos los días y mi vida, si no meditara, probablemente, yo no diría con toda seguridad, no tendría la misma calidad de vida. En el Fakir dices en un punto muy concreto, ¿no? Concretamente la página 97. Cuando en meditación nos detenemos, prosiguió Sri, nos remansamos, volvemos la mente hacia el interior, hacia su fuente, y viajamos más allá del ego. Comenzamos a conectar con esa vibración sutil y a danzar a su ritmo. Si siempre estuviésemos instalados en esa pulsación, toda vida y toda la vida sería una danza, como lo es para la Shakti, la diosa. En lugar de extraviarnos, confundirnos y atormentarnos con las apariencias, estaríamos siempre en la energía que configura esas apariencias. Es decir, y para que se me entienda, estaríamos en la primera causa y no en la segunda. Se pondría término a la esclavitud. Fíjate qué palabras, término a la esclavitud, finaliza este punto. Me parece Sí, el porque campo de la meditación fundamental. es que somos siervos no solamente de la sociedad en la que estamos inmersos, sino siervos de nuestras propias
inclinaciones, tendencias, pensamientos nocivos, sentimientos negativos. Somos siervos de todo eso. Es como si estuviéramos atrapados en una cápsula que es el cuerpo, la mente, y nos dejáramos arrastrar como una hoja a merced del viento por todas nuestras tendencias insanas y tendencias incontroladas. Tenemos que aprender a aplicar una correcta actitud de vida. No hay meditación si no hay actitud. El yoga es una actitud de vida. Lo importante es que meditamos para luego llevar los frutos de la meditación a la vida cotidiana. Con la meditación adquirimos paciencia, compasión, lucidez, ecuanimidad, contento interior, y todo eso luego no se queda en la sala de meditación o en nuestro hogar. Tenemos que llevarlo a la vida cotidiana. Y no es fácil dar ese salto, porque claro, podemos estar meditando, pero si luego cuando salimos de la meditación otra vez nos dejamos arrastrar por nuestro lado más discapacitado, más neurótico, estamos tejiendo y destejiendo, avanzando y retrocediendo. Tenemos que proponernos una correcta actitud de vida, donde podamos efectivamente refrentar y probar que la meditación nos está dando frutos o resultados constructivos. Qué Y otra importante. cosa, Sí, Federico, y tú lo sabes después de tantos años, si no hay transformación que hay, porque hoy en día se habla mucho del despertar de la conciencia, de la iluminación. Hay miles de personas que se han autorrealizado gratuitamente, todo eso, sí. pero si no hay transformación, todo eso es un bluff, todo eso es totalmente falso. Lo que realmente constata que la meditación, el yoga, el zen, cualquier práctica espiritual nos está ayudando, es que nos cambie, nos modifique, nos transforme, porque si no seguimos constantemente en el autoengaño, el pretexto falaz, la justificación, y no nos responsabilizamos de nuestros propios actos. Comparto totalmente. Fíjate, hay una cosa que en estos momentos, te la pregunté hace unos años, cuando estaban iniciándose ciertas corrientes, llamadas corrientes dentro del yoga. Bueno, yo no la llamaría yoga, llamaría otras cosas, pero cuando estamos en esa tertulia humanista, compartiendo con tu hermano, con Miguel Ángel Calle, ¿no? Y es que cuando hablamos del yoga, tú que llevas desde el año 71, fundaste tu centro de yoga, Sadak, la pregunta sería doble. Primero, antes de nada, te vuelvo para refrescar a las personas, ¿qué significa Sadak? ¿Qué representa para ti? No solamente como centro, sino como nombre, como impronta. Y segundo, ¿cómo ves el panorama actual del yoga o de los yogas y de ciertos yogas que no parecen yoga, sino parecen otra cosa que, con todo mi respeto, no tienen nada que ver con el mundo ancestral milenario del yoga? Sadhak quiere decir aspirante espiritual, practicante de yoga o de una técnica para el autoconocimiento y la autorrealización. Y cada día, Federico, ahora que ya, fíjate, he pasado ya los 80 años, Sí, voy hacia los 81, cada día soy más consciente, sinceramente, y lo digo de corazón, de la gran labor que hicimos Miguel Ángel, tú y yo, en esos programas semanales de una hora, donde a menudo sí desmontábamos, voy a decirlo así, la falsa espiritualidad. cierto. Porque lamentablemente le llaman yoga lo que no es yoga, y muchas veces a lo que es yoga no le llaman yoga, y hay muchos avispadillos que hacen ver que es como si ellos hubieran inventado esas técnicas milenarias. Y recuerdo perfectamente, Miguel Ángel, tú y yo, en esa mesa, en el estudio de radio, pues una hora a la semana, tratando de indagar, investigar en las diferentes técnicas de autoconocimiento
y de transformación. Y tratando también de comunicarnos, de empatizar con todos los oyentes que teníamos, que recuerdo que muchas veces tú les dabas entrada en el programa para Exacto, que pudieran exponer libremente conversar. sus puntos de vista. Sucede que hoy en día hay una, digamos, falsificación sistemática en Occidente y también en Oriente de las técnicas de autorrealización. No pasa solo con el yoga, también con el budismo en general, con el budismo tibetano, Ujú. con el zen. Ya pasó aquí hace siglos con el cristianismo, un largo etcétera. Le cabe a Occidente el muy dudoso privilegio de adulterar todos los sistemas de autorrealización porque los rentabiliza y los prostituye. Lo peor es que esto mismo está pasando ahora en la India. Han surgido Mm, las grandes empresas de yoga que cobran por hacerte profesor con 50 horas, 100 horas, 200 horas, y que todo esto es una espantosa falacia. Pero como la gente está obsesionada por tener un título, también ha llegado al yoga la fiebre de la titulitis, pues ujú. dan lo que sea por conseguir un título, cuando en realidad los más grandes iniciados nunca han buscado un título, ni Jesús, ni Buda, ni Lao Tse, ni Mahavira, ni Ramana Maharshi, ni Ramakrishna, ni San Juan de la Cruz, ni Teresa de Jesús. Pero hoy en día se ha convertido, sí, el yoga en un gran negocio y además, como dice uno de mis editores, Agustín Paniker, dice, en la Mm. espiritualidad siempre ha habido muchos caraduras, Sí, siempre ha sí. habido muchos embaucadores, pero ahora, como se mueven millones de euros o de dólares, aumentan de una manera verdaderamente apabullante. La verdad es que eso tiene que ver con esa especie de, uno de los egos más grandes probablemente, es el ego espiritual. Es decir, muchas personas, lo estamos viendo, lo acabas de comentar, no vamos a entrar en nombres, que son conocidos, que aparentemente, y lo que tienen es un ego exacerbado y lo arropan bajo una forma espiritual. Tenemos que tener también mucho cuidado con este ego espiritual. Es el peor. Ya se ha dicho que de todos los egos, el peor es espiritual, igual Federico, que de todos los mercenarios, Mm, los peores mercenarios son los mercenarios del espíritu. Juegan con las expectativas de los otros seres humanos, ofrecen atajos para llegar al cielo cuando no los hay, mienten impúdica y mm, descaradamente y además se autoproclaman como sabios ujú, liberados, como personas autorrealizadas, como grandes despiertos, cuando el verdaderamente iluminado nunca se autoproclama, es el ejemplo del sol. El sol no necesita cada mañana autoproclamarse y decir, mira, Sale. aquí estoy yo, os doy mi calor, os doy mi luz, pero hay ahora una legión de estos falsos iluminados Mm, que cada vez es peor porque cada día hay más entre coach que no merecen llamarse mm. tal y que engañan, aturden, atolondran a las personas de buena voluntad, entre falsos gurús, la farsa de los iluminados. Fíjate que cuando yo comencé con el yoga en 1960, pues ya había falsos gurús, falsos Mm. iluminados, pero no tiene nada que ver con No, lo que no, está pasando. no era tan amplia No, no, la es que relación. ahora es una ola imparable Mm, de todos estos caraduras que se aprenden tres o cuatro nociones de psicología o de budismo o de zen o de lamaísmo y se presentan como si ya hubieran ascendido a se la dan por cima de encima. la conciencia. Y como hay tanta soledad y hay tanta ansiedad y hay tanto miedo, y hay tanto desconsuelo, y hay tanta depresión, y hay tanto afán de aferrarse a algo en esta sociedad putrescible y caotizada,
pues triunfan estos personajes, pero ¿a qué costa? Si realmente tuvieran un poco de honestidad y se mirasen por dentro, es que se morirían por sus propias fechorías. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Además, es que es demasiado. Yo que estoy también rodeado de mucha gente, participo en muchos eventos, jornadas, congresos. A veces yo me he vuelto muy selectivo con el paso del tiempo y depende con quién está de compañero en acepto o no acepto, porque si no, con todos mis respetos, para discutir no vamos. Es decir, se trata de generar algo, de poder hablar, de poder expresar y de poder, bueno, retroalimentarnos de una manera. Por cierto, hay una pregunta que, sabiendo que te iba a entrevistar próximamente, hablaba yo hace unos días con una buena amiga y me decía especialmente, porque es uno de esos temas que está en candelero desde hace relativamente 3, 4 años, que es el tema de la empatía. ¿Qué es para Ramiro Calle la empatía? ¿Qué es empatizar de verdad? Hoy en día se manejan todo tipo de términos Mm, alegremente y sin conciencia los mismos. Fíjate, Federico, no te digo nada de términos del yoga, oh, el karma, el nirvana, mm. el samsara, el dharma. Todo esto es que es gurú, el gurú de los automóviles, el gurú de la política. Pero Seguro en de fin, todo. todo Mm, se ha desnaturalizado y desdibujado. Y la palabra empatía ha entrado a formar parte del lenguaje cotidiano, pero muchas veces no nos damos cuenta lo que es empatía. Es algo muy serio. Empatía quiere decir ponerte en el lugar de mm, la otra criatura, sea un animal o mm. sea un ser humano. Vale. Empatía es compasión real, no una compasión pasiva que no sirve para nada. Tenemos que tener una compasión activa, empatizar y luego poner los medios para ayudar a las criaturas que nos necesitan. Pero es que ha llegado un momento en que vivimos en la palabra y no en la acción. Fíjate, es como un maestro mío que decía, todo está dicho, pero nada está hecho. Palabras, 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 pero luego no hacemos nada. Es como el que está todo el día hablando de meditación y luego nunca No medita. medita. O personas que están todo el día hablando de técnicas del yoga, las posturas, el pranayama, y luego nunca han practicado ni una postura ni un ejercicio de pranayama. Por eso aprovecho para decir una vez más, y cuántas veces tú me lo has oído, que el yoga no es creencia, es experiencia. Mm, La mm. creencia no transforma, lo que transforma es la experiencia, el convertirnos en un laboratorio viviente donde podamos trabajar sobre nosotros mismos. Y cuando la gente pregunta, ¿trabajar sobre ti mismo para qué? Para embellecernos interiormente, para mejorar, para no seguir siendo una mala copia de nosotros mismos. Sí, es una de las grandes palabras, transformar. Si no nos transformamos, se habla demasiado, es cierto, igual que de creencias. Muchos tipos de creencias. A mí me gusta hablar de vivencias, de experiencias y de vivencias, que es algo fundamental. La paz interior, Ramiro, porque muchas personas en sociedades tecnológicas, nuestra sociedad occidental, llamada del primer mundo, mucho consumo, muchos bienes materiales, eh, segundo coche, segunda vivienda, una casa más grande, un televisor más grande, un colegio mejor para los hijos, un campo de golf. Está bien, pero ¿y la paz interior? Vemos personas frustradas. Hay un término que lo suelo decir, que es un término que tú lo acuñaste, lo lanzas mucho, que es el síndrome del triunfador fracasado. Es decir, la paz interior parece que vibra, vamos, que brilla por su ausencia. Sí, precisamente el protagonista occidental, como tú muy bien Mm, sabes de mi novela, el fakir, es un triunfador fracasado, exacto. Hernán, Hernán. que ha conseguido todo, pero no tiene paz, no tiene amigos, no le da un sentido a la vida y entonces es cuando se va a la India a buscar en otras, digamos, tendencias espirituales. El triunfador fracasado.
abunda en esta sociedad, porque esta sociedad es más de lo mismo, lo que llaman los hindúes el círculo vicioso del 99, Federico. Cuando consigues de algo 99, dices, voy a redondear y a conseguir 100. Cuando tienes 199, voy a redondear y Cientos. a conseguir 200. Todos estamos en esa inercia, en esa mecanicidad, porque como decía sabiamente Germán Gess, no me identifico, no creo en ninguno de los valores que propone esta sociedad. Y claro, la pregunta, aunque sea muy duro, es, ¿y cuando uno está en un prostíbulo, cómo no ser una prostituta? Ahora, claro, hay prostitutas o prostitutos de buen corazón y hay prostitutos o prostitutas de mal corazón. Ya que estamos en un ambiente tan enrarecido, en una sociedad tan babélica, tan corrupta, vamos en la medida de lo posible a tratar de poner de nuestra parte para mejorar la situación. Y como decía el gran místico Rumi, y también lo decía el místico Kabir, en lugar de estar obsesionado en cambiar el mundo, empieza por cambiarte a ti mismo, y esa será una gran aportación luego a tu entorno, que tengas menos odios, menos afán de venganza, menos celos. Por eso, hoy en día hay que darle la bienvenida a todas las técnicas serias que nos ayuden a mejorarnos y a transformarnos, y menos hablar y menos predicar, en lo que todos caemos indudablemente, y más trabajar hacia adentro y tratar de decir, la vida es muy corta, y ya que he escuchado estas enseñanzas y ya que han llegado a mí estas herramientas de autoliberación y transformación, en lugar de ignorarlas, voy a aprovecharlas como medicamentos altamente beneficiosos que no solo me van a ayudar a mí, sino que también van a ayudar a las personas que me rodean. La verdad es que ayudar en toda tu vida, como ya estás diciendo, has hablado ya eres una persona con una amplia experiencia. Me gustaría preguntarte, estamos recorriendo casi hemos llegado a cubrir el primer cuarto del siglo, cuarta parte del siglo XXI. ¿Hay tiempo para la esperanza todavía, para que el ser humano siga? Mira, a todos los grandes maestros que yo he preguntado, me han dicho que no eran muy optimistas. Y es verdad, porque es que cuando vemos que toda la energía del ser humano, en un 90%, está solo puesta en lo material, en lo sensorial, en acumular placer, en lo que llamaría Rimbaud, el largo desenfreno de los sentidos, entonces, ¿qué cabe esperar para prosperar en la búsqueda interior? Esto no quiere decir ni mucho menos que debamos en absoluto demonizar el placer, el confort, en absoluto. Lo que sabemos, lo que tenemos que saber es manejarnos con él y compartir, y no solo buscar nuestro beneficio, sino también el beneficio de los demás, conciliar nuestro propio bienestar con el bienestar de los demás. Tenemos energía, mucha energía. Pongamos parte de la energía en mejorar nuestra calidad de vida externa, que está muy bien siempre que sea lícitamente, pero utilicemos parte de la energía en mejorar también nuestra calidad de vida interna. Pero hay tal ofuscación, hay tal confusión, estamos tan gobernados por emociones negativas que los dirigentes sociales se encargan encima de promover, ciegos conduciendo a otros ciegos y todos al barranco, como decía Jesús. Estamos tan metidos en un campo de concentración dentro y fuera que es muy difícil, indudablemente, ir encontrando esa luz interior, esa paz o serenidad a la que todos aspiramos,
pero vaya sociedad del bienestar, qué gran eufemismo. Sí, En la misma cierto. España, en la misma España, 5 millones de personas con ansiedad, millones de personas con Mm, depresión, millones de personas que faltan al trabajo por desórdenes psíquicos, violencia, mm, etcétera. Pero esa es la sociedad del bienestar, eso es un patrón que debamos asumir. Por eso, con razón decía Krishnamurti, y si una persona se deja adaptar por un psiquiatra a este tipo de sociedad, en lugar de que le estén haciendo un favor, le están haciendo algo totalmente negativo. Adaptarse a esta sociedad es lo peor que nos puede pasar. Sobrevivamos en ella porque no nos queda más remedio. Pero vamos, si vamos analizando los diferentes lados y ángulos de esta sociedad, desde los políticos, desde los poderes fácticos, desde la gente más hiperrica, etcétera, es que es mm. abrumador. Por eso necesitamos un lugar donde agarrarnos. Y Buda decía, agárrate a ti mismo, sé tu propio refugio. ¿Qué otro refugio puede haber? Pero nunca pensemos que el yoga o el zen o la espiritualidad nos quiera llevar a la ascesis, a la penitencia. Eso es absurdo, al revés. Hay que combinar yoga y boga. Yoga es conciencia, control, y boga es disfrute, placer, y está muy bien, pero utilizar, dosificar correctamente las energías. De otra manera, la búsqueda del placer nos ofusca, nos onnubila de tal manera que estamos creando un dolor verdaderamente terrible en los animales, en el planeta, en los niños, en tantos sitios. Sí, la verdad es que ese dolor ese dolor que se torna tantísimo lamentablemente en sufrimiento por nuestra ignorancia, por nuestra falta de, no solamente de conocimientos, de humanidad, de amor, de Sí, respeto total. hacia nosotros, hacia el planeta y hacia nuestros otros hermanos, los seres sintientes que nos acompañan en el planeta, en Gaia. La verdad es que te quería agradecer porque has tenido el enorme cariño Sí, de dedicarme, de hacer el prólogo a mi última criatura, que es, como saben nuestros amigos, Espíritu Sofía, es mi último libro. Yo lo defino un poco como un método para sanarte desde el alma, con técnicas, claves y herramientas para que cada uno los vaya ejecutando. Con mucho cariño, como siempre, has tenido a bien realizar el prólogo. Apareces en varias de las fotos que tengo también sí, lo he incorporadas. visto y Miguel Ángel también. Exacto, te voy a decir, también dedico una parte, un cariño muy especial a nuestro querido Miguel Ángel El Calle, tu hermano. Para mí ha sido un motivo de alegría dar forma a este libro hasta ahora, mi último libro, y sobre todo también contar con tu cariño y tu apoyo y bueno, el de nuestro también editor conjunto en las últimas obras, que es Fernando Cabal de Mandala Ediciones. Te doy las gracias, Ramiro, por tu Nada, amabilidad, por tu bondad, por tu cariño y por tu lo he hecho, paciencia. lo he hecho con sumo gusto. Mira, se atribuye a Marañón, al Ujú. doctor Marañón, una frase que decía, es un deber de inexcusable, es un deber inexcusable el atender a alguien que te pida un prólogo y hacerle el prólogo. Es un deber ineludible, decía Marañón, y a mí toda persona que me pide un prólogo se lo hago. Pero debo reconocer que hay personas como tú que se lo hago con más motivación, con más entusiasmo, porque llevamos juntos Mm, en vínculo de gran y fraterna amistad a lo largo de, no sé si 30 años o los que mm. sean, muchos años. Entonces, he hecho este prólogo con mucho gusto por dos razones, querido Federico. Una, por la amistad que te profeso, pero otra, porque el libro me ha parecido realmente estupendo. Es un compendio de sabiduría, pero me atrevería a decir que de sabiduría práctica, que es Mm. la verdadera sabiduría, porque el conocimiento Sí, no transforma. Lo sí. que es sabiduría es lo que nos transforma. Entonces,
lo he hecho con mucho agrado y además creo que has hecho una aportación muy interesante complementada con tus otros libros que ya te he preguntado al principio fuera del espacio. Sí. ¿Cuántos libros tienes ya, Federico, Pues mira, publicados? van 15. Van 15. Todavía no llego, ni mucho menos, a la gran cantidad de libros que tiene mi buen amigo Ramiro Calle. Bueno, Necesitaría unas cuantas vidas, Ramiro, pero para Federico, te cogerte. voy a hacer una pregunta. ¿A qué edad publicaste o escribiste tu primer libro? Sí, tardé bastantes años, fíjate, es cierto, Lo sé, bastante. Y tú me animaste mucho, me dices una de las claro. claves, no se me olvidará, y me animó mucho Miguel Ángel, tu hermano, que de hecho lo hice con él. Miguel Ángel El era primer libro maravilloso. fue con Por él. cierto, quiero aprovechar para decir que tenéis un libro precioso Ujú, que ha reeditado Mandala, que exactamente. es, Meditaciones para el alma. es precioso ese Ujú, libro. Entonces, claro, eso demuestra además la empatía que teníais. Y este es un libro que sí que animo sin falta a que la gente Son lea. conversaciones muy, muy, Eso, muy muy agradables, muy bonito. íntimas entre los dos. Sí. Es verdad, él fue después conjuntamente contigo, pero él especialmente dijo, venga, vamos a lanzarnos a la piscina, hacemos un libro conjunto. Tú tienes varios también con él que Yo tengo realizaste. uno con él que también ha publicado, ha reeditado Ha ahora reeditado, sí. Mandala, que es La senda o el libro del bienestar. Bienestar. Ujú. Entonces, Miguel Ángel era un pozo de sabiduría, además era tan entusiasta, Oh, tan era cariñoso, un torrente tan de la vida. humano. Era un torrente de vida, realmente Sí, las contradicciones, que un torrente de vida sí. explosiva que ayudaba a todos, Mm, pues muriera de un infarto. Pero bueno, a veces pienso que es lo mejor en cierto modo porque Miguel Ángel, si hubiera tenido que sufrir una larga mm, enfermedad, eso hubiera sido el verdadero drama. Y yo recuerdo, fíjate querido Federico, que los días antes de morir sí. estaba pletórico con sus Cierto, amigos, es tenía cierto. una voluntad. En realidad lo que mató a Miguel Ángel es que era tan fuerte, era mi héroe. Yo siempre dije que Mm, Miguel Ángel era mi héroe. Era tan fuerte, tenía tal voluntad, había sufrido por tantas cosas en la vida y había sí. superado todo, que en lugar de ir cuando experimentaba ese malestar Aguantó, directamente, aguantó. aguantó hasta que le estalló claro el Mm. corazón. Sí, recuerdo además que 3, 4 días antes desayunábamos. Desayunábamos. Nosotros normalmente Exacto, una vez a la me semana acuerdo. desayunábamos juntos, Sí, sí. etcétera. Igual Y que, igual que me acuerdo que siempre que íbamos al programa de radio, ujú, en un bar que había enfrente, exacto, Miguel sí. Ángel y tú, yo a veces me sumaba, pero Miguel Ángel y Sí, tú siempre siempre estamos en os eso. reuníais. La verdad, como dijo Fonseca, escribió Jesús Mm, Fonseca en un libro mío, y en un diario, algo muy bonito que decía: pasó por la vida haciendo el bien. Y con toda persona que se hable de es Miguel cierto. Ángel, todos coinciden plenamente en hasta qué punto ayudaba a los demás. Y también como bien le denominaba al propio Fonseca, príncipe del Renacimiento, Eso, es haciendo príncipe del referencia a Miguel Renacimiento, Ángel. porque es que Miguel Ángel sabía de Sí. todo. Sí, Es sí, que era una era enciclopedia, más que la enciclopedia exacto, era británica. un gran poeta, un Sí. gran rasoda, Mm, había leído toda clase de literaturas de todos los países. O sea, era lo que dice Jesús Fonseca, un príncipe del es Renacimiento, verdad. nunca mejor definido. Y es una persona que me animó mucho y me enseñó a recitar. Yo evidentemente no tenía su voz, pero él siempre me decía, cada uno a su estilo, déjate fluir, déjate llevar, solía decir. La verdad es que Ramiro ha sido, como siempre, pues un auténtico placer, una satisfacción estar contigo, compartir este tiempo en Diálogos Nueva Espiritualidad, este programa que está en el canal de YouTube en Espíritu Sofía. Y haremos algo, recordamos sobre Buda, que es muy interesante porque se dicen Sí, demasiadas sí, cosas sobre Buda por exacto. gente que le ha
que no he leído solamente de él, en Dhammapada hay muchísimas Exacto. cosas, que siente muy poco el Sí. espíritu del Buda, Pues realmente. espero que nos volvamos a contactar pronto y que efectivamente hagamos ese espacio sobre Buda y cualquier otro espacio que tú creas conveniente. Estoy siempre a tu disposición. Pues muchísimas gracias, Muchas Ramiro. Un gracias, que fuerte estés muy abrazo bien. desde Un el alma. abrazo muy fuerte, Federico.